Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas y muchas gracias por esos preciosos comentarios que nos están haciendo llegar. Creo que realmente Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de estos pasajes tan extraordinarios en el primer libro de los Reyes. Muchas, pero muchas gracias. El día de hoy vamos a meditar en el primero de Reyes, capítulo número 18. Estamos en el versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: en tiempos de sequía, en tiempos de sequía. Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos en la vida donde sientes como que Dios de alguna manera no te habla, como que Dios de alguna manera te ha dejado como en pausa, que te ha dejado allí y aparentemente han pasado las semanas, los meses, los años incluso, y no escuchas una voz de Dios o de alguna manera sientes como que tus necesidades espirituales no has logrado satisfacerlas en la medida perfecta como Dios lo podría hacer. Y de alguna forma sientes como que estás pasando por una sequía espiritual, por un bache espiritual, por un momento de mucha incertidumbre espiritualmente hablando. Bueno, creo que en este pasaje de la Escritura nosotros podemos aprender por lo menos 3 enseñanzas que tienen que ver precisamente para cuando nosotros estamos atravesando por esos momentos difíciles en nuestra vida cristiana. Esos momentos donde no podemos comprender, donde no oímos la voz de Dios o donde sencillamente no sabemos cómo actuar o cómo desarrollarnos en medio de esos momentos tan complicados en nuestra vida. Creo que este pasaje es para nosotros que en algún momento hemos estado pasando espiritualmente por este trance, por este tramo donde vamos a llamarle, pasamos por una sequía espiritual. Mira la escritura y la primera enseñanza yo la localizo en el versículo número 1 y le he puesto de la siguiente manera: en tiempos de sequía espiritual, número 1, recuerda, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. El versículo número 1 es dramático. Dice, pasó mucho tiempo. Escucha cómo dice, pasó mucho tiempo. Y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque yo siento como el remanso, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, después 3 años después de ese gran tiempo que pasó, entonces llega ahora la palabra del Señor nuevamente a la vida de Elías. ¿Sabes? Elías, siendo un profeta de Dios, quizás se preguntaba, ¿por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué Dios no se ha acercado conmigo? ¿Por qué Dios no me ha dado la dirección que necesito en este momento? Recordemos que Elías había estado en esas tremendas batallas, que Elías había estado anclado en Sarepta, ¿verdad? De Sidón, había estado activo, creyendo en la palabra del Señor, siendo un milagro de vida, pero de repente pareciera ser como que la voz de Dios se dejó de oír, se dejó de escuchar y parecía que llegaba un gran tiempo de sequía. ¿Sabes? No había llovido sobre la tierra, así que había una sequía física, pero también una sequía espiritual. Pero recordemos algo, en medio de los tiempos de sequía, recuerda, Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de nosotros. Dice la Escritura, y llegó palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto me lleva a una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. En tiempos de sequía, número 2, obedecer a Dios implica riesgo y esperanza. Implica riesgo y esperanza. En este versículo número 1, la orden que se le da a Elías es la siguiente: ve, muéstrate a Acab. Sabes, aquí hay un gran riesgo porque recordemos que Acab y Jezabel querían de alguna manera destruir a Elías, querían de alguna manera darle muerte. Pero entonces lo que está sucediendo aquí es que sencillamente
Dios le dice a Elías que vaya y se muestre delante de Acab y le diga que va a hacer llover sobre la faz de la tierra. Así que habla de un riesgo, presentarse ante Acab, pero al hacerlo en obediencia, de alguna manera se abre la bendición, se abre la esperanza de que entonces Dios iba a derramar lluvia sobre la faz de la tierra. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice la escritura, me encanta, dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Estamos hablando entonces de que debido a la sequía, una sequía provocada precisamente por la obediencia que Elías había tenido de declarar que no llovería a menos que él lo dijese a través de sus palabras. Y sabes, ahora hay una gran hambre, hay una gran sequía, pero Elías obedece a Dios y entonces va a tratar de encontrarse con Acab. Recordemos algo, la obediencia a Dios a veces suele ser difícil, conlleva ciertos riesgos, pero al final de cuentas nos puede brindar mucha, pero mucha esperanza. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero compartir contigo con mucho cariño. Número 3, en tiempos de sequía, número 3, podemos servir a Dios. Podemos servir a Dios. Claro, claro. Sabes, pudiésemos nosotros cuando pasamos por esos tiempos de sequía, donde Dios no nos habla, donde sentimos como que Dios nos ha puesto en cierta pausa, de alguna manera pudiésemos excusarnos y decirnos, bueno, ¿cómo voy a servir a Dios? Y de alguna manera siento que Dios me ha olvidado, las cosas no se me han dado como yo quiero, entre tantas cosas. Pero me encanta cómo en medio del tiempo de sequía, incluso Dios se levanta siervos de Dios que le puedan servir y le puedan ayudar en su proyecto que él está llevando adelante. Dice el versículo número 3, Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová. Y cuando te digo que podemos servir a Dios en esos tiempos de sequía, es que lo podemos hacer, número 1, con temor a Dios de una manera reverente, teniendo un temor reverente a Dios. Aquí observamos cómo Abdías, en medio de la idolatría que Acab estaba promoviendo, en medio de los tiempos confusos que había, Abdías era muy temeroso de Jehová. Me habla entonces de una actitud correcta, de un hombre que en medio de las circunstancias contrarias se mantiene fiel con este Dios maravilloso. Podemos servir a Dios cuando pasamos por problemas, podemos servir a Dios y hacerlo con mucha reverencia a pesar de las circunstancias adversas que estemos viviendo. Desconozco cuáles son tus luchas, desconozco si estás pasando por tiempos muy complicados en tu vida, pero sabes una cosa, podemos seguir sirviendo a Dios si nosotros ponemos nuestra confianza en este Dios maravilloso que nos va a seguir ayudando. Otra característica del servicio de Abdías es que él lo hacía con mucha valentía. Dice el versículo número 4, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Sabes, me habla de la gran valentía que este hombre tenía, porque si de alguna manera se estaba esta mujer Jezabel matando a todos los profetas de Dios, sabes, él tomó el arrojo, el valor de apartar 100 profetas y esconderlos y darles sustento durante ese tiempo de escasez, durante ese tiempo tan terrible. ¿Sabes? Me habla, ¿sabes qué? De la valentía, porque si lo llegaban a descubrir, seguramente no tan solo lo iban a quitar de su puesto, seguramente hasta lo iban a matar. Pero, ¿sabes? Se mantuvo sirviendo a Dios con mucha valentía. También nosotros cuando servimos a Dios, ¿sabes qué? Podemos ser confiables, incluso para personas que van en contra de lo que nosotros creemos. El versículo número 5 y versículo número 6 dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias, y dividiremos entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue solo por otro. Esto me habla entonces de la confianza que incluso Acab le tenía a Abdías. ¿Sabes por qué? Porque seguramente Abdías era una persona confiable, era una persona a la cual se le podía encomendar responsabilidades. Y me detengo aquí y te hago una preguntita. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo está tu servicio a Dios? En medio de los tiempos de dificultad que estás pasando, en medio de los problemas de la vida, en medio de las sequías que estás atravesando, ¿eres una persona confiable? ¿Puedes tener el valor de seguir firme en tus convicciones? ¿Amas a Dios con todo tu corazón y eres temeroso y reverente a este Dios maravilloso? Sabes, tenemos que tomar esta actitud para seguir adelante. La historia nos dice que Elías se encuentra con Abdías y de alguna manera esto permite un encuentro más adelante con el rey Acab. Y sabes, esto nos va a llevar a una tremenda historia que vamos a continuar más adelante relatando y aprendiendo más principios bíblicos para nosotros. El día de hoy hemos aprendido entonces que en tiempos de sequía, número 1, Dios no se olvida de ti. Número 2, podemos obedecer a Dios y la obediencia implica riesgo y esperanza. En tiempos de sequía, número 3, podemos servir a Dios con todo nuestro corazón y de una manera temerosa, de una manera responsable y de una manera confiable. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.